Buenos días, buenas tardes, chicos y chicas. Ya me conocéis, soy Gabriel, el profesor del área socioprofesional de Segurópolis, en el curso de ascenso a la categoría o al empleo de subinspector. Hoy, en el tutorial, vamos a hablar del tema 49. El tema 49 del curso de acceso a subinspector es un tema puramente de derecho administrativo. Hablaremos del Estado, hablaremos de la administración pública, qué se considera administración pública, y hablaremos de los servicios públicos. Para terminar, haciendo una pequeña introducción en los modelos de seguridad pública o modelos policiales que se dan en la Europa conocida. Bien, empecemos ya. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, según los sociólogos y los psicólogos, en el ser humano, en la naturaleza humana, se dan dos realidades. Una que ya la habíamos visto anteriormente, que es esa necesidad de grupal que tiene el hombre de vivir en grupos, ¿no? De esa necesidad tribal de estar siempre rodeado, de crear sociedades, de estar juntos, ¿no? Con los de su especie. Pero junto a esa naturaleza humana de necesidad de agrupamiento, existe también otra realidad, que es la realidad de la posesión. El hombre necesita poder, necesita digamos, dominar al resto de la especie. De esa doble dualidad pues surgen un montón de conflictos, y que el Estado, que con la creación del Estado lo que termina es de armonizar, que es decir, frente a los intereses particulares del individuo, se crea el Estado que armoniza los intereses generales. El Estado, lo más importante que hay que tener en cuenta sobre un Estado es que el Estado está formado por una población, por un territorio y por un poder establecido. Y el poder es muy importante porque sin poder no se pueden crear estados. El Estado ha sido estudiado a lo largo de la historia, ¿no? Desde Polibio, 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, cuando hablaba de las 3 formas de Estado que se puede haber, ¿no? El Estado de la aristocracia, o el gobierno de unos cuantos, el Estado de la monarquía, el gobierno de una persona, o el Estado, o la democracia, el gobierno de todos, hasta la última definición, que es la que está en boga, que es la definición de Montesquieu, que habla que el Estado, dentro del Estado se dan 3 poderes, ¿no? Hay una separación de poderes dentro del Estado, y habla del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Cuando hablamos de poder ejecutivo, tenemos que tener en cuenta que hablamos tanto del gobierno, la acción política, como de la administración, digamos, la actividad administrativa. Todo eso es el poder ejecutivo. Nuestra Constitución española dedica el título cuarto al gobierno y la administración, y dice sobre el gobierno y sobre la administración que el gobierno dirige la administración civil y militar, ejerce la función ejecutiva y ejerce también asimismo la potestad reglamentaria, que es la capacidad de dictar normas de rango inferior y de valor subordinado a la ley, reglamentos que pueden ser reglamento disciplinario del cuerpo de Policía Nacional, reglamentos de diversa índole, reglamentos de funcionamiento de la Cámara de los Diputados, etcétera, etcétera. Bien, cuando hablamos de administración tenemos que tener en cuenta que existen 2 sentidos en cuanto a la administración. Un sentido subjetivo, que nos hablaría de aquellas personas a través de las cuales la administración actúa. El personal, tanto funcionario como laboral, o de las distintas formas de relación jurídica que se tengan, a través de los cuales la administración actúa, ¿no? Y en un sentido objetivo hablaríamos del instrumento que ponemos en mano del gobierno para llevar a cabo su programa político. Asimismo, también en el temario viene a definir que los estados preconstitucionales eran estados abstencionistas, y que los estados constitucionales son estados intervencionistas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, quiere decir que hasta la aparición sobre todo la aparición de las democracias liberales y las democracias parlamentarias, el Estado básicamente se ocupaba de mantener el orden público. Era un Estado que no intervenía en ninguna otra faceta que no fuera el orden público, o la guerra en todo caso. El orden público como forma de mantener el status quo de una oligarquía determinada. Con la aparición de las democracias liberales y las democracias occidentales y de las democracias parlamentarias, el Estado se convierte en un Estado intervencionista. ¿Por qué? Porque actúa en todas las facetas de la sociedad. Actúa en la economía, regulando los mercados, actúa en la sanidad, procurando una sanidad pública para toda
para toda la sociedad, actúa en la educación, procurando la educación para unas determinadas capas sociales, concretamente en las primeras edades del hombre, actúa en la seguridad con la creación de cuerpos de policía, actúa en la beneficencia, creando una red tutelar, una red en donde el hombre, una vez acabada su vida laboral, tenga asegurada una manutención. Actúa también en las relaciones laborales con la creación de leyes que regule la actividad entre obreros y empresarios. Es decir, que al final el Estado es Estado intervencionista en todas las facetas de la sociedad, frente a un Estado como el absoluto, que con única misión tenía era mantener el estatus político a través de un buen diseño del orden público. Bien, la administración también tenemos que tener en cuenta que tiene una serie de características, ¿no? La primera es la característica de la independencia. Quiere decir que la administración se rige por normas propias, de comportamiento, ¿no? Tiene personalidad jurídica, con capacidad para someterse o para ofrecer servicios y comprometerse a una serie de obligaciones. Es la administración suele ser descentralizada, quiere decir que tiene autonomía para la toma de sus propias decisiones en beneficio del interés general. Tiene lo que se llama potestad de mando, que no es otra cosa que los actos administrativos. Los actos administrativos que pueden ser incluso de ejecución forzosa. Un acto administrativo, por ejemplo, sería la creación o la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las 2.157 plazas de miembros de ingreso en el cuerpo de Policía Nacional, o las propias muestras de ingreso en la escala de subinspectores de la Policía Nacional. También tiene una capacidad, una de las características de la administración es que tiene potestad sancionadora, que si se realiza hacia el interior, estaríamos hablando de los régimen disciplinario hacia sus funcionarios, o sea, para su propia regulación, y si lo hablamos hacia el exterior, estaríamos hablando de las multas coercitivas para una regulación adecuada de aquellas campos que sean de su propia competencia, ¿no? También la administración, otra de las características que tiene capacidad o potestad jurisdiccional, quiere decir que es capaz de juzgar y resolver los asuntos por los cuales les tenga atribuida competencia. Y también tiene capacidad reglamentaria, como hemos visto anteriormente, que es la capacidad de dictar normas o reglamentos, normas subordinadas a ley para desarrollar la propia ley. Y asimismo, ya como último, una de las características de la administración es la responsabilidad que tiene, que se puede ejecutar o se puede pedir a través de sus funcionarios, o sea, a través de la actuación de sus funcionarios, o mejor dicho, por la actuación de sus funcionarios, o por un normal funcionamiento de la administración. Bien, hemos hablado de administración, pero ¿qué es administración? Bueno, pues la administración son todos los organismos ordinarios y generales con que cuenta la administración, desde el presidente del gobierno hasta el ayuntamiento más pequeño del último rincón de España. También se considera la administración los órganos especializados de la administración, aunque no tengan personalidad jurídica propia, como por ejemplo la recaudación municipal, por ejemplo la agencia tributaria, un organismo dependiente del Ministerio de Economía, esa administración, por ejemplo el negociado de multas de la Jefatura Provincial de Tráfico. Todo eso es administración. Son organismos que no tienen capacidad jurídica plena ni propia, pero sí son una administración porque dependen de una administración. Digamos, son tentáculos de la propia administración. También se considera administración las entidades dotadas de personalidad jurídica propia y creadas a tal fin. Por ejemplo, hablan de la universidad, pero yo estoy pensando también en los organismos autónomos como la Jefatura Provincial de Tráfico, o como puede ser el organismo autónomo de loterías y apuestas del Estado, etcétera, etcétera. Y por último, las sociedades privadas creadas por el Estado o sus organismos autónomos en forma de empresas anónimas. Un ejemplo claro sería Aldeasa, la empresa mixta con capital del Estado que se encarga de gestionar todas las tiendas que existen en los aeropuertos nacionales. Eso es también parte del Estado. Bien, hemos hablado de la administración y del Estado, pero ahora vamos a hablar de las características de los servicios públicos.
Aquí no nos ayuda mucho el manual, pero vamos a poner un ejemplo en la parte de abajo de la diapositiva, lo vais a ver, que quizás sea esclarecedor. Dice que las características de los servicios públicos como norma general son que son intangibles, que son resultado de una acción, se producen y se consumen en el acto, no son estandarizados y no se almacenan ni pueden ser probados. Llevados al caso del ejemplo que nos puede servir de aclaratorio, como es el Cuerpo de Policía Nacional o el Servicio de Policía Nacional, que es un servicio público, quiere decir que son intangibles, que son resultado de una acción, en concreto es la acción de un servicio, de un patrulla, de un policía, de una atención en un servicio de violencia doméstica o de un grupo de policía judicial. Se producen y se consumen en el acto. Evidentemente, los servicios del Cuerpo de Policía Nacional no pueden ser almacenados. No son estandarizados. Quiere decir que pueden haber tantas respuestas en el caso de Policía Nacional como forma de actuar de sus agentes. Pero si lo pasamos a los actos administrativos, evidentemente no todos son estandarizados. Imaginaros que una multa se impone, se reclama y a la misma multa puede haber circunstancias que aconsejen su archivo y otras circunstancias que aconsejen su terminación en una sanción de carácter pecuniario, ¿de acuerdo? O sea, no siempre se actúa de la misma manera, no siempre ante una obra municipal o una obra en una vivienda, pues la administración actúa de la misma manera, porque depende si la obra que se realiza tiene o no tiene licencia, si está en una zona urbanizada o una zona urbanizable o no. Quiere decir que las respuestas de la administración no son iguales en todos los casos. Y evidentemente no pueden ser probados anteriormente. Bien, nos podría valer como característica general, cuando hablemos de los servicios públicos, un primer gran grupo, ¿no? Que hablaría de los servicios públicos de carácter estatal, ¿no? Que son aquellos que cubren las necesidades básicas de la población, ¿no? Como puede ser la seguridad, por ejemplo, la sanidad, la educación, o que posteriormente en un proceso descentralizador la sanidad y la seguridad ha sido traspasado al ámbito de las autonomías, pero bueno, son necesidades, los servicios que se prestan con carácter general: puestos y fronteras, seguridad interior, seguridad exterior, ejército, representación diplomática, etcétera, etcétera, ¿no? Son los servicios de carácter estatal. Luego están los de carácter local, que son los que atienden a una comunidad muy concreta, a una circunscripción, utiliza vuestro manual. O sea, es algo muy concreto, un espacio de físico, un espacio geográfico, muy determinado. Luego están los generales, que afectan a todos, como pueden ser las carreteras. Y luego están los obligatorios, que son los que vienen derivados de la creación de un estado del bienestar, como es la educación, la sanidad, la salud, la protección de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Existe otra clasificación mucho menos aclaratoria, que hablaría que los servicios públicos se pueden dividir entre los materiales y los personales. De los materiales hablaríamos de toda aquella cuestión que sea tangible, pues desde una mesa, una silla hasta una ambulancia, y en los personales aquellos en los cuales son desarrollados por personas, evidentemente. Bien, una vez ya definido el Estado, la Administración y los servicios públicos, vuestro manual, sin solución de continuidad, pasa a definir ya los modelos policiales, encaminándolo o intentando encaminar a definir a la policía como un servicio público, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que es. Bien, importante tener en cuenta, según vuestro manual existen 3 tipos de modelos policiales: el de vigilancia y control, el legalista y el modelo de servicio público. Pasemos a ver cuáles son cada uno de ellos. Bien, el de vigilancia y control es aquel que está instaurado en regímenes políticos autoritarios, concretamente en sistemas no democráticos. Y el mejor ejemplo sería el modelo de la exrepública democrática alemana. Y ya aprovecho la ocasión para ofreceros la posibilidad de ver una película que está en todas las bibliotecas municipales, que se llama La vida de los otros, y escenifica de manera muy adecuada o de manera espectacular cómo es un modelo autoritario o un modelo de vigilancia y control dentro de una dictadura. Concretamente, esta película trata sobre la vida de un miembro de la policía secreta alemana
su forma de trabajar y las dudas que al final alberga al final de su carrera profesional, cuando se da cuenta que él trabaja básicamente para la represión de la sociedad, de una sociedad en la cual él pertenece. ¿Cuáles son las características de este modelo de vigilancia y control? Primero, como he dicho, establecimiento de un régimen político autoritario o dictatorial en los casos. Estamos pensando en la Cuba de Fidel Castro, en la Venezuela de Chávez, en la República Democrática Alemana, en los países de la órbita comunista, etcétera, etcétera. Lo importante es que otra de las características que tiene este modelo es el miedo que tiene el propio Estado a la contaminación de sus fuerzas de seguridad. Por eso no procuran que no exista mucha interacción y mucha socialización entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la población civil. Existe una alta discrecionalidad, no existe unas normas donde el policía debe actuar, existe una alta discrecionalidad siempre y cuando esa alta discrecionalidad sea, digamos, utilizada para luchar sobre todo contra la disidencia política. Y existe una alta centralidad, quiere decir que existe un poder central a través del cual se va ejecutando el servicio este modelo policial. Una alta centralidad que en muchas de las ocasiones está supervisada o fiscalizada por el poder militar. Bueno, el modelo legalista es un modelo en contraposición con el autoritario, un modelo creado en el seno de las sociedades anglosajonas, es un modelo americano, que se resume básicamente que la policía está para hacer cumplir la ley. Debido a esa necesidad de imparcialidad, los cuerpos de policía tienen una baja sociabilidad o socialización con la población civil, y también tienen una baja discrecionalidad. Quiere decir que todo lo referente a la actuación policial está muy pautado y muy regulado. Por lo tanto, no existe la capacidad, digamos, para la improvisación por parte de la gente de policía. Existe un amplio cuerpo legislativo, y ese amplio cuerpo legislativo es el que da trabajo a la policía. Y también, evidentemente, existe una alta centralidad. Es el Estado el que encamina o el que dirige esos cuerpos de policía. El modelo de servicio público, lástima que tengamos tan poco tiempo, llevamos ya casi 18 minutos de tutorial y tenemos que acabar, pues es el modelo público, también llamado en otros casos, dentro del seno de la Europa occidental, el modelo comunitario es el modelo que se crea o se intenta crear en España, que es un modelo donde la policía ocupa o se dedica a cubrir una parte digamos, de la necesidad de esa sociedad que la demanda, como es la seguridad. Igual que un Estado tiene médicos para curar o procurarse la salud pública de sus ciudadanos, tiene los policías para reprimir las conductas asociales y asegurar la convivencia pacífica dentro de los espacios de las ciudades y del territorio de ese propio Estado. Ya he dicho que es un modelo claramente español, aunque bien lo dejaremos aquí porque habría que hacer algunas matizaciones. Y bueno, no nada más por mi parte. Este tutorial, junto con este tutorial, se os dará por parte de la academia de un resumen, un esquema del tema que os espero que os sirva para el estudio del tema y de la asignatura. Nada más, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo tutorial.